Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar todo lo que tiene que ver con fuerza. Como recomendación podemos ir pausando el video para realizar nuestras respectivas anotaciones en nuestra libreta de apuntes. Bueno, continuemos. Miren, fuerza. Entonces vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es fuerza? Entonces nos dice, la fuerza es la capacidad, vigor o robustez para mover algo que tiene peso o hace resistencia. Por otra parte, la fuerza es aquella acción o influencia que puede modificar el movimiento o la estructura de un cuerpo. Entonces, por ejemplo, miren, si nosotros miramos a esta persona empujando a una caja, digámoslo así, esta caja tiene un peso específico. De acuerdo a ese peso o a esa resistencia que se opone al movimiento, la persona tiene que realizar o aplicar mayor fuerza dentro de su movimiento. Bueno, entonces esto es lo importante dentro de estas situaciones. Ahora bien, el movimiento de este cuerpo depende mucho de su masa o del cuerpo o del peso del mismo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si se tiene un objeto pequeño, la persona lo puede fácilmente desplazarlo. Pero si tiene un objeto muy grande, eso también, o es muy pesado, pues también le va a dificultar mucho realizar su transporte. Bueno, entonces continuemos. Miren, nosotros tenemos dentro de lo que se maneja con la fuerza o la fórmula para calcular. Miren, la fuerza se calcula con lo siguiente. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, miren, F es fuerza necesaria para mover un cuerpo u objeto. En el sistema internacional se calcula en newton. M, que es masa del cuerpo, en el sistema internacional se calcula en kilogramos. Y A es la unidad de aceleración. En el sistema internacional se calcula en metros por segundo al cuadrado. Miren, entonces esta es la fórmula que se utiliza. Si nosotros recordamos, la segunda ley de Newton es la ley de fuerza. Entonces hace referencia a esta parte. Bueno, continuamos. Miren, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vamos a aplicar la fórmula anteriormente descrita. Una persona quiere empujar una caja llena de objetos de 1550 kilogramos. Si la fuerza, ¿cuál será la fuerza necesaria para hacerlo? Entonces miremos. Miren, es la persona que quiere empujar ese objeto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacamos los valores. M, que es 1550 kilogramos. G es la gravedad de la Tierra, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Que esa sería la aceleración, ¿no? Aceleración de la gravedad. Y nos está preguntando por fuerza. Entonces, nosotros, miren, hacemos la relación aquí de fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como tenemos la masa y la aceleración es la gravedad, para este caso, entonces, o la aceleración de la gravedad, entonces simplemente reemplazaríamos los valores. 1550 kilogramos por 9,8, que tendríamos 15.190 newtons. Entonces, ¿qué diríamos? Como respuesta, la fuerza necesaria para mover la caja es de 15.190 newtons. Bueno, entonces esto es importante dentro de la aplicación de esta fórmula en fuerza. Ahora bien, dentro de la fuerza, miren, tenemos unas pequeñas situaciones que es importante que nosotros las tengamos en cuenta. Por ejemplo, miren, fuerza es, entonces, ¿qué nos dice? Miren, todo lo que puede cambiar la forma o el movimiento de objetos o cuerpos. Entonces, mire, cambios de forma, deformación. Entonces, mire, cuando usted aplica una fuerza sobre un cuerpo que no es rígido, por ejemplo, una pequeña masa, usted se da cuenta que el objeto se deforma. Pero también tenemos, miren, la fuerza que dice cambios de movimiento de un cuerpo que está quieto a movimiento, ¿sí? Por eso dice movimiento reposo. También me dice que hay dos tipos de fuerzas, las que son de contacto y las que son a distancia. Entonces, miren, contacto, ¿qué quiere decir? Cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto en la que la recibe. Por ejemplo, miren, aquí la persona está llevando el carrito, está en contacto con el objeto, o aquí este pequeño deportista está impactando un balón, entonces está en contacto. Ahora miremos cuál sería a distancia. Miren,
cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia del que la recibe. Entonces tenemos, miren, la fuerza de los imanes. Entonces, con campo magnético podemos atraer un cuerpo. Eso es a través de la fuerza magnética. Y la fuerza de la gravedad, cuando los cuerpos se ven atraídos hacia el centro de la Tierra por su propio peso. Entonces son muchas situaciones, miren, donde se ve involucrada la fuerza. Bueno, continuamos. Miremos los tipos de fuerzas. Entonces, los cambios de forma, miren, son aquellas fuerzas exteriores que actúan sobre un cuerpo con el objetivo de desplazarlo o deformar su estructura. Por ejemplo, apretar un cuerpo donde las propiedades de rigidez no son fijas o pueden ser deformables sin causar daños, aunque pueden pasar lo contrario en cuerpos rígidos, grandes o pesados. ¿Esto qué me quiere decir? No es lo mismo usted apretar, digamos, un objeto de una masa suave, ¿sí?, a un cuerpo rígido que realmente pues usted se estaría lastimando. Bueno, entonces digamos una pelotica de piedra y una pelota de goma. Entonces la de goma se adquiere la forma como usted la contrae, pero la de piedra pues no. Entonces usted se podría estar lastimando. Mire. Entonces, mire, aquí tenemos una masa, ¿sí?, donde al aplicar una fuerza, miren, ella se deforma. Entonces eso es muy importante dentro de los cambios de la forma. Espero que esto vaya quedando claro. Es importante que usted vaya tomando, digamos, registro de esa parte y también realizando las imágenes, los dibujitos en su libreta de apuntes para que pueda entender mejor todo lo que tiene que ver con fuerza. Miremos los cambios de movimiento. Entonces, mire, la fuerza que se aplica para cambiar un objeto o cuerpo de posición. Entonces decíamos, si está en reposo pasa a estar en movimiento. La resistencia que se opone al movimiento se conoce como fricción. Obviamente, si usted desliza un cuerpo sobre una superficie plana, es diferente si lo desliza sobre una superficie que tiene algunas rugosidades. ¿Qué hace? Pues que no se pueda desplazar muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Miren, aunque en casos el mismo peso afecta al desplazamiento. ¿Por qué? Porque simplemente el mismo peso y si toma velocidad, pues obviamente ayuda a desplazarse. Por ejemplo, deslizar una caja sobre una superficie del suelo o empujar un coche sobre el asfalto. Entonces son formas o situaciones que pueden darse, miren, cómo puede empujar un objeto de acuerdo en los cambios de movimiento. ¿Listo? Continuemos. Miren, existen dos tipos de fuerzas, las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo, lo que nosotros habíamos dicho. Miren. Fuerzas de contacto son las fuerzas que se producen cuando dos cuerpos están en contacto. Algunas son la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza de fricción y la fuerza elástica. Pero, miren, aquí está. Entonces, la fuerza elástica, miren lo que es la constante del resorte, hace que este objeto o esta masa esté oscilando. Bueno, y también miren el desplazamiento de un cuerpo sobre una base. Estas son las fuerzas de contacto, donde ellos están pues realizando algún movimiento de acuerdo a la situación que se plantea. Y miren, las fuerzas de campo. Son las fuerzas gravitatorias y las electromagnéticas. Por ejemplo, las fuerzas de atracción a la Tierra sobre los cuerpos, la que ejercen los imanes, entre otros. Entonces son las fuerzas de campo, ¿sí? Lo que tiene que ver con campos magnéticos. Entonces, miren, por ejemplo, en este gráfico, miren, podemos ver cómo es el campo magnético de la Tierra, que prácticamente se hace como una manzana, ¿sí? Y es más fuerte en los polos, el campo magnético de la Tierra. Entonces esto es muy importante. Y miremos la atracción dentro de los imanes, miren. De signos contrarios o de polos contrarios, miren, se atraen y a una distancia pues ellos se miran que pueden tener una fuerza de campo y se atraerían pues unos con otros. Bueno, espero pues esta parte haya quedado claro. Entonces vamos a mirar un ejemplo, miren. Realizar la práctica con imanes y limaduras de hierro sobre el papel para ver las figuras de campo magnético. Entonces vamos a mirar qué es lo que podemos hacer. Miren, tomamos un imán y si le colocamos sobre la hoja limaduras de hierro
y por debajo estamos pasando un imán, podemos notar estas formas, miren. O también estas formas, miren, ¿sí? Si usted está moviendo el imán. Entonces esto es muy importante dentro de estas situaciones. Ahora bien, miren, una de las fuerzas de campo más importante es la fuerza gravitacional y se define según la ley de gravitación universal. Entonces ahí está, miren. ¿Qué nos quiere decir esto? Miren, dos cuerpos de ciertas masas se atraen gravitatoriamente con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Entonces tendríamos la Tierra y digamos que sea la Luna. Aquí tenemos la fórmula de fuerza gravitatoria o gravitacional y donde tenemos, miren, la constante de gravitación que es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Fg es la fuerza gravitatoria, miren, M1 y M2 son las masas que tienen que venir dadas en kilogramos, ojo con eso, y D es la distancia que las separa, miren, aquí está. Esta es la fuerza de campo dentro de la fuerza gravitacional dentro de la gravitación universal. O sea, una compone a la otra. Bueno, que eso es lo importante. Bueno, entonces vamos a mirar un pequeño ejemplo sobre esta parte, miren. ¿Con qué fuerza se atraen los cuerpos de la figura que están a una respectiva distancia si las masas son M1, 700 kilogramos y M2, 1000 kilogramos? Calcular la distancia D que las separa. Entonces, miren, si nosotros tenemos esta imagen y aquí nos está mostrando M1 y M2, nos están dando sus masas. Bueno, entonces tenemos estas pequeñas medidas. Ahora nos pide calcular ¿qué? La distancia que la separa y las fuerzas, me dice, la fuerza con que se atrae. Entonces, miren, sacamos los datos, la masa 1, la masa 2, la fuerza que es la que vamos a calcular, la distancia que la separa y tenemos la fórmula de la gravitación universal. Bueno, entonces vamos a mirar la constante de gravitación es esa, ¿no? Entonces vamos aquí a mirar, miren, este es la fotografía que nos presenta el problema y esta es la fuerza, la fórmula para la fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tenemos que encontrar fuerza. Entonces, miren, si nosotros aplicamos, las masas sí las tenemos, pero la constante también, pero nos faltaría la distancia. Miren, la distancia es una incógnita que tendríamos que calcular, miren, porque si no podemos saber la fuerza si no tenemos distancia. Entonces, miren, si usted recuerda esta situación, tenemos un triángulo de Pitágoras, si usted puede identificar esta parte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer uso del triángulo de Pitágoras. ¿Qué me dice? Miren, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa parte, podría encontrar siendo D la hipotenusa. Entonces, miren, si yo cambio esto, H le coloco D, porque es la distancia que para este caso, bueno, para este caso es la distancia, pero nosotros vamos a utilizar que es H, que es la hipotenusa. Entonces, miren, colocamos los dos lados al cuadrado, miren, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Miren, tendríamos 36 más 64, que nos daría la raíz de 100 y es 10 metros. O sea que ya encontramos la distancia, miren. La distancia es de 10 metros. Entonces, miren, esto es lo que tiene que ver pues la matemática aplicada dentro de la física. Bueno, que es muy importante. Ahora, una vez encontrado la distancia, vamos a mirar todos los datos que ya tenemos, miren, del ejemplo. 700 kilogramos, 1000 kilogramos, 10 metros, que es la distancia, la constante de gravitación y la fuerza que vamos a calcular. Entonces, esta ya tenemos la fórmula. Simplemente que hacemos es reemplazar valores. Entonces, miren, constante que es 6,67 por 10 a la menos 11 por 700 kilogramos por 1000 kilogramos sobre 10 metros al cuadrado. Entonces, miren, si nosotros hacemos estas operaciones, tendríamos 7000 kilogramos al cuadrado sobre metro cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Cancelar metro cuadrado, miren, cancelar kilogramos cuadrados, ¿sí? Y simplemente nos quedaría en newton.
Si nosotros hacemos esta operación, nos quedaría que la fuerza es igual a 466,9 por 10 a la menos 9 newtons. O sea, con esa fuerza es que se están atrayendo los cuerpos. Ahora bien, la fuerza de atracción, miren, esa es la respuesta, es de 466,9 por 10 a la menos 9 newtons y su distancia es de 10 metros. Entonces, mire cómo podemos entender mejor la ley de gravitación universal dentro de un ejemplo. Bueno, continuemos. Vamos a mirar las características de la fuerza. Miren, puede ser medida en diferentes sistemas de unidades. Bueno, nosotros siempre utilizamos el sistema MKS, o el sistema de internacional de unidades, que vendría a ser en newtons, ¿no? Pero pues también puede ser medida de acuerdo a lo que usted quiera, de acuerdo a la fuerza. ¿Listo? Bueno, es una magnitud vectorial, por lo que se puede representar gráficamente empleando vectores. Entonces nosotros hablamos de la normal, de lo que es la fuerza de fricción, bueno, en fin, que en otro video presento esta parte que tiene que ver mucho con lo de plano inclinado, o también con lo que tiene que ver con mucho de péndulos. Bueno, en fin. ¿Qué me dice? Tiene 4 propiedades fundamentales, que son la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Superficie donde se aplica la fuerza. Ahí se hace la descomposición de fuerzas. Uno puede hacer una descomposición de fuerzas. Como les digo, esto se explica mucho en el video donde dice plano inclinado. Ahí está presente todas esas cositas que se están hablando sobre la fuerza. ¿Qué nos dice? Se pueden distinguir entre las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Eso es muy importante, ¿sí? Las de contacto es la que usted directamente actúa sobre el cuerpo, y las de a distancia es las que se trabajan con campos magnéticos, que es muy importante. Se puede distinguir dos fuerzas según su tiempo de duración. De allí que se hable de fuerzas instantáneas, como la fuerza de tensión, o de fuerzas duraderas, como la fuerza de gravedad. ¿Sí? La tensión esa es momentánea, o sea, no siempre se va a tener lo mismo, pero las de gravedad sí. Eso es muy importante. Mire que la gravedad siempre se mantiene, entonces, mientras que la fuerza de tensión lo que nos dice es algo momentáneo, simplemente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los cuerpos reaccionan de diferentes maneras ante la aplicación de una fuerza. De allí que algunos pueden ser o no deformados. Entonces, lo que les decía, de acuerdo a las propiedades del cuerpo, usted puede deformarlo, o pues no podría hacerlo de acuerdo a la rugosidad o a la forma con textura del cuerpo que se quiere aplicar. Bueno, pero entonces es importante tener en cuenta estas características de acuerdo pues a la fuerza que se aplique. Bueno, espero haya quedado clara esta temática, y así pues puede usted conocer o mirar cuáles son las propiedades de la fuerza. Bueno, entonces no siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.